Sean bienvenidos a Hablando de Tránsito. Los acompaño como en todas las semanas y en esta oportunidad nos acompaña David Mujica Castillo, un especialista en transporte con quien vamos a conversar sobre, por la coyuntura, la complejidad del transporte, tanto en el antes, el después, el hoy y lo que se proyecta. Porque por lo que estamos viendo hoy en las noticias es una papa caliente que quien tome la posta en administrarlo, en manejarla, la va a tener muy compleja. Yo creo que sí. Gracias por la invitación. Mira tú. Callao en Lima. Lima, Callao. El eterno problema de la llamada interconexión, ¿no? O sea, ¿cuánto ha pensado Lima cuando hizo su reforma? ¿Cuánto ha pensado Lima en el Callao? ¿Y cuánto ha pensado Callao en Lima al otorgar rutas? Este es un primer problema que debemos pensar. ¿Pero han pensado o no han pensado? ¿O cada uno ha manejado una isla? Mira, a ver, el problema entre Lima y Callao es un problema de antigua data, ¿ok? Es un problema, acuérdate de Cevichito de La Paz, claro, de hace muchísimos años, entre Andrade y no sé qué otro alcalde aquí en Callao. Entonces, es un problema que se viene ya, que tiene demasiados años. Ahora bien, Lima, al hacer su reforma, no pensó en el Callao, definitivamente. Olvidando la interconexión. Olvidando la interconexión y olvidando lo que llamamos continuidad urbana. Hay sendas resoluciones del Indecopi, y por qué no decirlo, también de la misma Corte Suprema, que señalan que entre Lima y Callao existe lo que se llama continuidad urbana. Entonces, Lima, unida con Callao, es una gran metrópoli. Claro. ¿Ok? Por algo es la capital. Así es. Y esta gran metrópoli no puede, pues, no es justo, diríamos, que entre Lima y Callao no se piense en una solución integral. Acuerdan que los 5 corredores, esta pseudo reforma, llamo pseudo reforma porque no pensaron, claro, en el Callao, que un poco, diríamos, inicia Susana Villarán, no pensó en el Callao, pensaron que Lima termina en Fawcett y Lima termina en Estela Marina y bla, bla, bla. Entonces, la gente que viaja de Lima hacia el Callao tiene que, antes había un vehículo que tomaba por 2 soles, ahora tienen que invertir aproximadamente 6 soles porque tiene que bajarse en el límite Lima-Callao y tomar otro carro. ¿Y por qué te digo que el Callao es un foco de atención muy importante? Diríamos, solamente te pongo 2 ejemplos. Puerto, aeropuerto. Es la puerta del mundo. Por supuesto. La puerta al mundo está en el Callao. Y lamentablemente no se ha pensado que un corredor o que los corredores o que las rutas de interconexión son absolutamente necesarias. Entonces, si yo Lima no voy a respetar las rutas de interconexión Callao-Lima, lo que estamos generando es un caos, es un problema. De alguna manera, las autoridades a lo largo de esta historia o esta data han pensado más en sus apetitos personales que en las necesidades de los usuarios. Mira tú, el pasajero que debería ser el primer artífice de toda esta reforma es el más olvidado. Entonces yo diría, si tú olvidas al principal artífice, ¿en quién piensas? En ti mismo, pues. En tus apetitos personales, y el querer lanzar al mundo o el querer lanzar a la ciudadanía una reforma que no es reforma, pues. Una reforma real involucra Lima y Callao. Definitivamente Callao-Lima, Lima-Callao. Lima tiene que respetar la ruta de interconexión Callao-Lima y Callao tiene que respetar las rutas de interconexión Lima-Callao. Eso en primer lugar. Estas rutas definitivamente tienen que modificarse, sí, porque a lo mejor están demasiado saturadas, diríamos. Claro, pero la igual, modificación... El que sale del aeropuerto es un caos, la avenida Así Merfosset es un caos y es nuestra cara que no solo afecta al ciudadano peruano, chalaco, limeño o de donde sea, de cualquier parte del país, sino al mismo turista que llega, porque le da una muestra. Eso, o sea, solo recorrer la avenida del Merfosset le da una muestra o un ejemplo de cómo es el país al cual ha llegado. Así es, porque tú llegas al aeropuerto, claro, y sales y ves un caos afuera. Ya, esto es... Entre transporte público, claro, transporte privado, transporte de carga, claro, interprovincial, tú ves un caos ahí. Y el turista no piensa en el Callao o en Lima, piensa, eso es el Perú. El Perú. Es el reflejo. Y como tú dijiste, nuestra ventana al mundo está siendo
muy mal vista. Entonces estamos mirando por una ventana y tú ves un caos, desorden, caos, que no solo lo genera el transporte público, el transporte interprovincial y el transporte particular también lo genera. Mira tú, porque ojo, el transporte público, estadísticamente hablando, más o menos es un 13% o 12% del parque automotor en todo Lima. Entonces, tú quieres solucionar el caos, no puedes pensar solo en restringir el transporte público. Tienes que pensar en el transporte de carga, interprovincial, en el particular, ahora con este pico y placa, ¿no? Que se ha querido intentar hacer una reforma, pero a ver, el pico y placa funciona en todos los países del mundo. Por ejemplo, México tiene un pico y placa, pero funciona con otras medidas paralelas. Tiene que haber un estudio. Así es. No solo tú que no yo puedes quiero. lanzar el pico y placa. No, Esa es la solución. No, señor, No, pues. ¿dónde está Tienes tu que estudio? ver tienes que ver semaforización, tienes que ver, como te dije, transporte de carga, tienes que ver señalización. Es todo un estudio, como tú lo has dicho. Y vías alternas. Así es. Porque sí, porque ellos igual reciben una carga que viene del buque. Y esos buques pagan por día por estar en el puerto, en el Así muelle. es. Entonces tú me dices, vienen mis camiones a cargar. Y todos son de la denominación de placa no adecuada, van a esperar hasta el siguiente día. ¿Quién pueden. asume el pago del buque y de los camiones paralizados en el Y puerto? tú te pones a pensar que en Lima, por lo saturada que está, en muchas zonas no tiene vías alternas. Ay, Entonces el pico y placa no funciona. Definitivamente está generando una congestión en otras vías. Como tú lo has dicho, fíjate, esto es un tema que tú lo has tocado y que a lo mejor mucha gente no lo piensa. Los camiones que vienen o que salen del Callao hacia Lima, ahora también están con lo de pico y placa. claro. Entonces te pones a pensar y dices, oye, yo voy a esperar o qué vía alterna tengo. En muchos casos no hay. Y en otros casos esas vías alternas se ven súper saturadas. Claro, como la Entonces, avenida Néstor Gambetta. claro. O sea, has descongestionado determinadas vías y has saturado otras. Eso no es solución. Eso es un caos. Entonces, ahora bien, problemas hay en Lima. Problemas hay en el Callao. ¿Cuál es la solución? Y vino la Autoridad de Transporte Único, la llamada ATU, para intentar lograr una solución a todo este caos. Y la pregunta es, ¿podrá hacerlo? Claro, porque está recibiendo una papa caliente, porque las obras se están continuando. Las Así es. obras que se vienen realizando en Lima y que se van a interconectar con el Callao continúan. Entonces, si yo recibo algo ya concluido, terminado, ¿cómo lo transformo? Porque no voy a demoler la obra, ¿no? O a menos que a los de la ATU se les ocurra como lo hicieron en Lima, porque acuérdate que los mismos funcionarios que hicieron esta reforma en Lima, en el tiempo de la señora Susana Villarán, están en la ATU ahorita. Son los mismos. Entonces, ese pensamiento de querer hacer de Lima una burbuja, definitivamente yo no creo que lo hayan cambiado mucho. Ahora bien, Pero deberían tener alguna opción, porque ellos manejan como autoridad, o son miembros de este directorio, este equipo, pero detrás de ellos debe haber un equipo técnico que debe establecer estudios fácticos que puedan hacer estas reformas. Porque De lo que yo tengo no creo entendido. que ellas de la noche a la mañana pueden sentarse y decidir si hace esto. Mira, si no tienen que recibir estudios previos. de lo que yo tengo entendido, la ATU lo que quiere es licitar todo. Va a licitar Callao y va a licitar Lima. Y van a haber rutas de lo que es interconexión que también se van a licitar. Ahora, la reforma en Lima para los 5 corredores, aunque te parezca una locura lo que te voy a decir, se hizo sin estudios previos. Se hizo tomando un estudio que era el JICA, que lo debes haber escuchado, o el YAICA, que le dicen muchos, no, que lo hizo el gobierno japonés. Y se tomó ese estudio muy antiguo para hacer estos 5 corredores y esta reforma. Ahora bien, como tú lo has dicho, se tienen que hacer nuevos estudios. Pero ojo, ya la ATU lanzó algo. En diciembre va a convocar a la licitación. Diciembre. O sea, ¿bajo qué realidad? Porque hay que tomar en cuenta Exactamente. que el tema del transporte, si sí es un problema complejo, ¿no? Y que requiere estudios, de tiene que ir a la mano paralelamente, tomando en cuenta el tema del crecimiento demográfico. Porque la Lima y Callao de antes no es la de hoy, ¿no? Es como cuando
somos personas mayores y de jovencitos hemos tomado con Esquistías, ¿te acuerdas del Enatru? Ah, claro, Enatru Perú. Y era una solución, ¿no? Pero en esa época éramos los 33 millones, bueno, los 9 millones de peruanos, poco más que somos acá en Lima, y son más de 1 millón en el Callao, que éramos en esa época. Entonces, hay demasiada gente para un transporte que es caótico. Pero mira, tú has dicho algo. Yo escuchaba hace no muchos años a un especialista que dijo algo muy interesante. Las ciudades son seres vivos. Las ciudades se consideran seres vivos. ¿Por qué? Porque muchas zonas nacen, crecen, se reproducen y muchas zonas mueren. Mueren. Entonces, como tú lo has dicho, yo no puedo lanzar una licitación, porque eso es lo que ha hecho ya la ATUA, que para diciembre van a lanzar las licitaciones de las rutas entre Lima y Callao, Callao-Lima. ¿Y con qué realidad? ¿Cuál es el estudio fáctico? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuáles son los IPKs, que son los índices de pasajeros kilómetros? ¿Cuál es el estudio de factibilidad que van a tener en cuenta estos expertos de la ATU para convocar a esa licitación? No lo sabemos, no existen, no los hemos visto. Entonces, ¿será una solución o será otro problema más? Porque a lo mejor se van a pensar en paquetes de rutas, como se pensaron en estas reformas, paquetes de rutas que ahora no satisfacen la demanda de nadie. Mira tú las colas en los corredores. Claro, son interminables. Interminables. Y mira tú, y esos corredores terminan donde comienza Callao. Ahí está el problema. Se terminó. Entonces la gente se va a bajar de los corredores en Lima y va a tomar otro carro hacia el Callao. Y como yo te repito, la gente que antes invertía 2 soles, ahora tiene que invertir 4 o tiene que invertir 6. Claro, o sea, si yo estoy en el Callao y me quiero movilizar, digamos, a La Molina, así es. tengo que tomar un vehículo, es una locura. bajarme en Fawcett con la Marina, tomar otro vehículo que me lleve hasta el otro punto. Y tomar otro más. Tomar otro. Así. Pero al final todo es un caos porque si recordemos, si tomas todo el recorrido de Callao por Javier Prado, La Marina y todo ello, esos buses de los corredores de esa vía circulan hasta determinada hora. O sea, si yo vengo a la medianoche, 11 de La Molina hacia el Callao, el transporte informal ya se metió a la vía. Ahí viene otro problema más que tú has tocado interesantísimo. ¿Cuál es? Se ha hecho un estudio, lamentablemente no se difunde. Es que tú te paras y imagínate, el arco, que es el inicio del corredor azul. Te paras a partir ni siquiera 11 de la noche. Te paras a partir de las 9 de la noche. La informalidad campea. Claro. O sea, todo es pirata. Así Todo es Callao igual, ¿ah? Claro. A Callao igual. Tú te paras 10 de la noche, piratería total. Piratas por todos lados. Piratas que no te dan seguridad, piratas que no tienen SOAT, choferes que no tienen licencia. Y que están vinculados a la delincuencia. Por supuesto. Entonces, y tú te pones a pensar, el transporte tiene que modificarse de tal forma que tú tengas un servicio, si no a las 24 horas, siquiera 20 horas, que no lo tienes a la fecha. Y eso es una realidad que tienes que tomar en cuenta. Lima, y mira, todos estos corredores, como no se dan abasto, los colectivos campean ahí. La gente está cambiando los 2 soles por 2 soles de colectivo y se van sentados en un carro. Tú ves, Arequipa, Tacna, Wilson, piratas, colectivos un montón. Y ahora se les ha ocurrido... Acá también hay en la Colonial, también Claro, hay en la Colonial. Pero fíjate, ahora se les ha ocurrido a los del ATU. Es un tema que yo me pongo a pensar y digo, Dios, ¿de verdad no pensarán bien? Dicen que van a cerrar un carril de la avenida Arequipa y lo van a hacer exclusivo para transporte público. O sea, Arequipa va a tener un carril de ida y un carril de vuelta. Tú dices, ¿Eso es una avenida o un jirón? Para mí es un pasaje ya ahorita. Es el pasaje Arequipa, el pasaje Tacna y el pasaje Wilson. O sea, porque tú te pones a pensar, oye, o sea, ¿cómo vas a cerrar un carril en una vía y vas a generar mucho más informalidad? Uno de los principales retos que creo que toda autoridad tiene, en primer lugar, es combatir la informalidad. Tienes que, en primer lugar, combatir la informalidad. Combatiendo tú la informalidad, has solucionado, diríamos, el 30% del problema. Pero para eso, el 30% es bastante. Pero para eso tendrías que tener las unidades suficientes y en el horario extendido para atender las necesidades de los pasajeros. La piratería o la informalidad, ¿de dónde surge? Tú lo has dicho, de la necesidad. Si hay buses suficientes, a suficientes horas,
en las vías principales, en las vías alternas como alimentadores, de manera constante y a una frecuencia prudente, la piratería o la informalidad no existiría. Claro, porque no tienen mercado. Así Si cubren es. las necesidades que son adecuadas para el pasajero o usuario, no tienes por qué buscar otro medio de transporte. Y mira tú, hemos tocado solamente temas lógicos, mira. No hemos tocado ni el tema legal. Es el ABC. Es el ABC, o sea, gente con lógica piensa lo que tú piensas y lo que yo pienso. Gente que tenga por lo menos cierto sentido común, que es el sentido menos común de todos los sentidos, ¿no? Claro. Dice que el sentido común es el menos común. Que tenemos autoridades sin sentido común. Entonces ahí vienen ya los grandes problemas. Tú no puedes lanzar una reforma pensando solamente en un grupúsculo. Claro. Tienes que lanzar una reforma pensando en la interconexión urbana, y esto la ATU supuestamente debe tener o tiene que plantear una solución. Pero si ya está lanzando el mismo presidente del ATU la convocatoria a una licitación en diciembre, ¿con qué estudio lo está haciendo? Claro, porque un estudio toma tiempo, hay que tomar en cuenta, Por lo menos como un decíamos año. al principio, son más de 9 millones de ciudadanos entre Así Lima y es. Callao, tomando en cuenta que más de 1 millón son chalacos. Entonces, ¿cómo tratar de interconectarlos sin generar problemas, sin generar un caos, no? Pero mira, ahora tienes el caos, pero también tienes otro problema previo. El Tribunal Constitucional ha señalado que tú no puedes convocar una licitación si no tienes un estudio previo de factibilidad, por lo menos de factibilidad y de impacto ambiental. ¿Cuánto va a impactar tu reforma en la ciudadanía, en el medio ambiente, en el trabajo de la gente y qué rutas o qué vehículos son necesarios? Ahora bien, ¿existe ese estudio? No, porque para que haya ese estudio, primero tienes que publicarlo, tienes que hacerlo de conocimiento. Claro. Entonces, si no hay un conocimiento de la ciudadanía de este estudio y el presidente de la ATU, que fue el mismo presidente de Corredores del tiempo de Susana Villarán, ojo, el señor Valenzuela fue presidente de Corredores en el gobierno de Susana Villarán y ahora es presidente de la ATU. Estos 5 corredores se lanzaron sin estudio de factibilidad, sin estudio previo, y ahora quiere hacer lo mismo. Y una reforma sin estudio previo, sin factibilidad, sin IPKs, que son, repito, índices pasajero kilómetro, ¿puede funcionar? Yo creo que no. Yo creo que va a ser más de lo mismo, más de la improvisación, y como decía el poeta Antonio Machado, ellos piensan que al andar se hace camino, y se hace camino al andar. Una reforma al andar no se hace camino, pues. Tú tienes que tener el camino ya hecho para tú seguirlo. No es que yo gano la licitación y luego veo cómo con pseudos adendas modifico todo. Y esto es un riesgo, ¿eh? Claro. Porque ahora los corredores tienen problemas por esto. Se han hecho adenda A, adenda B, adenda C, adenda D. Y tú ya sabes lo que ha pasado con todas estas adendas. Y estas adendas se prestan a lo que llamamos corrupción. Claro, bueno, Así en de Lima, sencillo. en Lima ha ocurrido por el tema de que haciendo todos estos intercambios, estas obras, se han cerrado vías que obligan a pasar por los 5 peajes que hay en Lima. Y ahora viene ahí otro problema, el tema peaje. El tema LANSAC, el tema peaje, que se une al tema corredor. Y esto, pero paralelamente, disculpa que te interrumpa, Sí, cómo no. proyecta que puede haber peajes en el Callao. Recordemos que en el pasado hubo un peaje en esta denominada vía expresa de la avenida Elmer Fawcett, que bueno, por un tema legal con el tiempo se pudo sacar, pero que vuelva va a generar otro problema porque mira los tú, chalacos no están acostumbrados a pagar peaje. Hubo gente valiente en el Callao que se opuso a estos peajes, inició acciones de amparo por todos los medios posibles y lograron quitar los peajes. Claro. Ahora bien, sale la reforma, entra la ATU con la cabeza, ojo, cabeza corredor, cabeza licitación, cabeza peajes. Porque acuérdate que la mayor corrupción se ha dado en el gobierno de la señora Villarán con el tema LANSAC. Hay funcionarios ya condenados Claro. por el tema peajes. Entonces, ¿no será que la ATU está pensando en los peajes también para el Callao? Como ellos van a manejar rutas de interconexión Lima-Callao, Callao-Lima, ¿no pensarán también en eso? Y los peajes no serán licitaciones que se presten a corrupción, tal como pasó antes. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, de paso, también los chalacos no se han dejado. Igual Y no sacaron se deben este dejar. peaje. No se han Y no dejado se este deben peaje. dejar. Yo creo que debe haber gente valiente en Lima
y gente valiente en el Callao que se oponga a lo principal, a la corrupción, y a que la solución no sea más cara que la misma enfermedad. Claro, porque el remedio es el problema de las enfermedades, en ese problema porque hay que pensar en el usuario, como decíamos al principio, o sea, hay que pensar en la reforma del transporte, pensando también en el crecimiento demográfico. Cada vez hay más población y las vías no se han modernizado, no se ha regularizado esto, ¿no? Y sobre esto vamos a conversar tras la pausa, así que no se aleje de allí, continuamos en Hablando de Tránsito con David Mujica en unos segundos. Continuamos en Hablando de Tránsito con David Mujica Castillo, con quien estamos en un debate muy candente con respecto al tema del transporte, porque es tan complejo, es una papa tan caliente, y quien asuma el manejo de esto tiene mucho por hacer y mucho por estudiar, como hemos dicho, porque estas reformas solo se pueden aplicar con estudios, y estudios reales que vean el tema tanto de los vehículos, de los conductores, como de los peatones. Hay un punto sumamente importante. El estudio que se haga, o los estudios, tienen que ser estudios integrales, de factibilidad, pero de manera integral. Porque la vialidad urbana, que es así como se llama, justamente que se llama T-vial, la vialidad urbana involucra transporte mayor, transporte menor, está hablando de motocicletas, bicicletas, y también involucra al peatón. Y no se ha pensado, tal vez, en uno de los artífices de esta gran reforma, el peatón. Yo he conocido, como te decía en este corte, he conocido buenos choferes, regulares choferes y malos choferes. Pero en mi vida he conocido un buen peatón, fíjate. Todos somos malos peatones. Cruzamos por donde queremos, no respetamos las señales, habiendo pasos de cebra, cruzamos por cualquier lado, somos malos peatones. Tema de educación. Ahí viene el punto. Y pensamos que el chofer nos tiene que esperar y el auto nos tiene que respetar. Claro, yo escucho en las calles que a veces los peatones cruzan por donde quieren y hacen el comentario, no, el vehículo tiene que esperarse porque la ley señala que el peatón es prioridad. Mira tú, es que no hemos leído bien el Reglamento Nacional de Tránsito, también llamado Código de Tránsito. Decreto Supremo 016-2009 MTC. ¿Qué es lo que dice? ¿El peatón tiene preferencia de paso? Sí, pero en las vías no señalizadas. Cuando la vía está señalizada, cuando la vía tiene un semáforo, el peatón tiene que respetar ese semáforo. Y por lo tanto, el vehículo tiene preferencia sobre el peatón. Fíjate tú, pero eso ni siquiera lo comprenden los juzgados de tránsito, ni las fiscalías de tránsito. Y lamentablemente ante un atropello, ante un choque, ni siquiera los juzgados saben aplicar correctamente esta norma. Y piensan que el peatón siempre tiene que ganar. Y aquí un llamado a todas las autoridades a prepararse mejor y hacer un estudio a conciencia. Pero no solamente el estudio es necesario. La formación y la educación, como tú lo has dicho, tiene un papel sumamente importante en esta realidad. Si no dictamos cursos de seguridad vial, si no dictamos cursos de movilidad urbana, ¿cómo queremos una real reforma? Si el peatón no va a respetar las reglas de tránsito como uno de los artífices, ¿cómo le pido al vehículo o cómo le pido al chofer que respete también las normas? Todo es un grupo. Claro. Todo es un equipo, claro, que tiene que trabajar en conjunto. Tiene que ser peatón, chofer, peatón. Y también autoridad. Porque, ojo, uno de los principales problemas que afronta Callao y que afronta Lima es la falta de señalización y la incorrecta señalización. Hay semáforos donde no deben haberlos, claro, y no hay semáforos donde sí deben. Claro. Hay un policía dirigiendo el tránsito con un semáforo funcionando. Entonces, yo como chofer tengo un camión adelante y veo un semáforo en verde, yo paso y tengo un policía en una esquina que me dice paro y me pone una papeleta. Y tú dices, oye, pero
¿quién dirige el tránsito? ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? No, el reglamento dice que me haga caso a mí, que soy el policía. Pero también el reglamento dice que tienes que apagar el semáforo. Claro. Si no apagas el semáforo, si yo miro un semáforo y miro policía, estoy en esa disyuntiva. O a veces ni siquiera veo el policía porque no está en una caseta. Claro. Está en la vía pública. Claro, y hay vehículos que son de gran dimensión. Ah, claro, tú no lo puedes ver. No lo ves. Y lamentablemente incurres en una responsabilidad sin querer. O como dice el chavo, sin querer queriendo. Claro, el tema es educarnos. Nosotros aquí desde TVIAL, bueno, damos un aporte en los colegios a los alumnos de secundaria a través de un programa que se llama Seguridad Vial, Nuestra Tarea. Sumamente Y estamos colaborando, yendo a los colegios de la región Callao para que los muchachos sean conscientes de su responsabilidad y su participación en este tema, porque ellos también están vinculados y son una generación que de pronto van a asumir la mayoría de edad. Y como les señalo siempre en este programa, ellos van a ser adultos. Y la palabra adulto a veces les queda muy grande porque esto implica deberes y derechos. Y responsabilidades. No, y responsabilidades. No que yo puedo, que soy adulto, hago lo que yo quiera. No, eso es algo imaginario. Entonces, debemos aprender y educarnos con respecto, ¿no? Nosotros en el pasado, bueno, yo recuerdo, pues, ¿no? Mayor, había el curso de educación cívica en los colegios. Ya no existe. Y llevábamos dentro de ese curso, llevábamos educación vial, que te tomaban hasta exámenes. Así es, Pero había un equipo de policías que iba a los colegios dando charlas, habían títeres, habían funciones de teatro. Antes había eso, videos. pero se ha Yo quitado. recuerdo en el colegio que me pasaban videos sobre seguridad vial. Claro, se ha quitado. Entonces, fíjate tú, mira, a mí me pasaron el primer video que yo vi cuando tenía 5 años y no se me ha olvidado, fíjate tú. Yo nunca voy a olvidar el primer video que me pasaron de unos muñequitos cruzando la vía y un chupetín, un niño que tenía un chupetín, y el chupetín se le cayó y el carro lo pasó al chupetín. Y al chupetín, fíjate cómo se me puede quedar eso, ¿no? Claro. El chupetín, que era una redondela con un palito y que tenía ojos, le decía, y yo estoy muerto, y a los 2 ojos se le pusieron 2 crucecitas. Claro. Murió el chupetín por un accidente de tránsito. Claro. Entonces eso se te queda en la cabeza. Tenía 5 años, maestro. Pero o sea, 5 años y yo tengo ya 48. Y sigo recordando al famoso chupetín. Claro. Entonces tú dices, ¿cómo hace 42 años había gente con creatividad de mostrar un video con no la tecnología, porque ahora hay mucho más tecnología, y que podía representar realidades que se podían quedar acá? Entonces, a mí se me quedó, oye, párate en los sitios que debes pararte en la vía pública, cruza por donde debes cruzar y respeta las señales de tránsito. Que aún cuando el vehículo tenga que respetarte, tú tienes también que hacer tu función. Espera, mira. Si no hay vehículos, cruza. Si hay un vehículo que tú crees que puede venir a alta velocidad, no lo hagas. Mantente. Muchos accidentes se podrían evitar o no podrían ocurrir, o a lo mejor ocurrir diríamos, en una medida menor, si es que los peatones hubieran estado en el lugar correcto. Bueno, yo veo ahí en el estudio, porque soy abogado, tú sabes, veo muchos accidentes de tránsito. Y vi, por ejemplo, uno en el que había 5 escolares parados donde no debían estar. Estaban parados no en la isla donde debían estar, sino estaban parados en la pista, diríamos, en la pista. Y el vehículo salió de la pista y se llevó a los 4 peatones. Claro. Tú dices, si esos chicos hubieran estado en el paradero, que estaba, mira, a 5 metros, pues, 8, 10 metros ya. Si hubieran estado parados ahí, no los hubiera matado. No hubiera ocurrido esa desgracia. No hubiera ocurrido esa Pero desgracia. es un tema de educación. Y como tú señalabas hace unos segundos, con la tecnología que no había antes se hacía eso y hoy no se hace, pero hoy lo que se hace con la tecnología, lamentablemente, y a través de las redes sociales, es alimentar ese morbo. Porque la gente, a pesar de que suben videos de accidentes con muertos, heridos, los ve y solo alimenta ese morbo y no toma conciencia de ello, ¿no? Y hasta suben videos de accidentes y le ponen subtítulos, como un video que nosotros tenemos y que pasamos en el programa Seguridad Vial, Nuestra Tarea a los estudiantes, donde se ve el atropello de 2 señoritas que circulan por la pista en el carril izquierdo todavía caminando como si fuera la acera. Y el que lo grabó, bueno, lo grabaron con una cámara de videovigilancia. O la gente que ven patines, ¿no? Sí, que ven patines pensando que la pista es su zona. Lo graban y un vehículo pasa y arrolla a una de ellas y la lanza por los aires, y quien subió el video lo subtitula, ¿no? Cuando tu amiga desaparece y no sabes cómo. O sea, morbo, yo creo que si te pasa con tu mamá al lado o tu papá,
eso no va a ser causa pues de Ni una de gracia de ese risa, ni de tipo, ni broma, un chiste. Pero los chicos lo ven y les causa gracia. O sea, no toman conciencia sobre lo que ven o lo que representa o que ellos pudieron estar en ese lugar. O ellos pueden ser víctimas. Claro. Pueden ser víctimas. Ahora, definitivamente hay accidentes que no se pueden evitar. En todo país del mundo los accidentes ocurren. Como Lo que pasa- como esta profesora, recuerdas, en Benavides, que dio claro. la vuelta en U, Dio la vuelta en U. y por estar texteando perdió el control del auto y se metió a la serie y se llevó a varias personas. Claro, o pero claro, exacto, fíjate tú, si a lo mejor esos peatones hubieran estado un poco más allá, en donde debían estar, porque me parece que estaban, no sé si es que estaban en un sitio donde... Muy donde- pegados al semáforo. Parece que sí. Pero Pero si hubieran estado un poco más allá, fíjate tú, no los hubieran atropellado. O también se hubieran estado alertas. Muchos hoy por hoy, pues los peatones viven distraídos Y por la estar campaña, pegados al no celular. hable por tu celular, no textees en la calle. Tú, bueno, mira, Vienen yo que engañando. conduzco, tú ves a los peatones así. Y camina por la calle, cruzan la pista así. Y Tú no, tienes que tocarle el claxon. Oye, o sea, vivimos pensando o vivimos comunicándonos y olvidándonos de la realidad o sea, que no, hay a nuestro alrededor. es una comunicación media rara porque te comunicas con el que está conectado contigo por el equipo, por el smartphone, pero no con los que están en tu entorno y de los cuales depende tu vida. Así es. Porque el Pero que está en el mira tú, teléfono no te va a salvar, no te va a proteger. No va a hay ver una dónde frase estás. que me parece que la dijo Albert Einstein. Dijo, ojalá no viva para ver cómo la tecnología nos ha convertido en unos perfectos imbéciles. Así es. Y creo que lamentablemente la tecnología nos está llevando a que nos convirtamos en unos perfectos imbéciles. Yo, miren, o sea, a mí me llama la atención tanto, yo iba con mis 3 hijos y con mi esposa, íbamos, bueno, a un restaurante, ¿no? Y nosotros siempre, cuando vamos en el grupo, no celulares, es una política. Es familia. O cuando almorzamos, Es familia. o cuando desayunamos, no, diríamos, una norma que tenemos. No celulares, chao. Entonces vamos a un restaurante, comemos juntos, estamos. Y nosotros veíamos en las otras mesas cómo había un papá con su hija. El papá estaba texteando y la hija también estaba texteando. Oye, qué comunicación. ¿Están ¿no? comiendo O sea, juntos o ¿cómo están se comiendo comunican, solos? no? Se están comiendo juntos. O solos. Ahora, eso pasa también en la vía En la vía, pública. claro. Tú estás comunicándote, como tú has dicho, con tu amigo que está en otro sitio, en otro país a lo mejor, y no estás atento a tu alrededor. Pero eso ocurre con conductores y peatones. Así es. Y con conductores mucho más graves, ¿no? Claro. Y tú tienes una máquina y esa máquina está bajo tu responsabilidad. Y según la ley 27181, el vehículo está considerado un bien riesgoso. Entonces tú como chofer, tú como conductor, eres el capitán o estás a cargo de un bien riesgoso. Y ese bien riesgoso es tu vehículo. Entonces, tú tienes que tener los 5 sentidos, si no decir los 6 o los 7, Claro. pendiente en tu vehículo y en la vía pública. Si tú vas a andar hablando por celular o vas a andar texteando, manejando, es una locura. Y ya, imagínate, un chofer muy distraído y un peatón también distraído ocasiona la mayor parte de los accidentes. Termina en una desgracia. Yo he visto gente que está con su celular, cruza una vía de 2, mira hacia la mano derecha y no mira a la mano izquierda. Cruza y se lo lleva un carro por el lado izquierdo, porque no ha mirado la Ambos otra lados. vía. Ahí viene el gran problema. Y por este asunto, ¿quién es el responsable? Según los jueces, según los fiscales, según la policía, el chofer. Fíjate tú. O sea, no hay un real estudio de cuándo hay una responsabilidad del chofer y cuándo una responsabilidad del peatón. Y lamentablemente hay muchos choferes presos por esta causa. Fíjate tú, si tú vas a las cárceles, ves choferes presos muchas veces por la responsabilidad del mismo peatón, sino que ni la policía, ni la fiscalía, ni el Poder Judicial ha sabido sopesar esto. Bueno, también, fíjate, también los jueces, también los fiscales, también la policía son ignorantes en temas de seguridad vial. Fíjate tú, debería haber todo un trabajo, no solo en el colegio, en los institutos, en las universidades, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, darles charlas y de verdad hacer todo un trabajo de peritajes técnicos viales, de accidentología vial forense, lo que poco se dicta, ¿no? Y lo que poco se conoce. Porque mira tú, la policía, que debe ser la principal, diríamos, institución y que debe estar dotada de los principales avances tecnológicos
para investigar los accidentes de tránsito, no los tienen. Ni siquiera tienen un software que puede medir la velocidad o reconstruir los accidentes. Tú vas a las comisarías, tú vas a 28 de julio, que es la unidad, Callao también tiene su unidad especializada, tú vas y tú le preguntas, ¿qué software usan para llegar a la conclusión quién fue el responsable? Y no tienen el software, no existe. O sea, el Estado no invierte en software, de verdad, en el Faro es uno, el Aras es otro software que nosotros usamos, ¿no? Pero imagínate, la policía no tiene esos software, no lo tiene. Entonces, todavía la policía va, saca su wincha, toma su medida, hace sus cuadritos a mano alzada, hace sus muñequitos. Estamos en el siglo XXI, maestro. Claro. Entonces ya la policía tiene que tener, al menos darle al juez o a la fiscalía un CD con una reconstrucción del accidente en 3D. Es lo menos que le puede pedir, pero no. Siguen usando el método de hace 50 años. Claro, entonces, porque de alguna manera, como tú señalas, si tú estás trabajando de esa manera, ahí no se está aplicando equilibradamente la norma, sino el criterio de quien hace la evaluación, y pues sabemos pues que los criterios se forman en base a las vivencias, a las experiencias, a los juicios de valor, a lo subjetivo, y entonces nadie cumple la norma sino sanciona en función a lo que yo pienso, a cómo yo me he criado, a cómo he crecido. O a lo que me parece. Claro. Y las personas tenemos, no lo vamos a negar, todos tenemos estigmas sobre diversas cosas. Claro, tú has tocado un punto sumamente importante. ¿Cuánto de subjetivo hay en estos informes de la policía? ¿Cuánto de subjetivo hay en las denuncias o en las acusaciones fiscales? ¿Cuánto de subjetivo hay en las sentencias del Poder Judicial? Esa subjetividad que tú dices debe borrarse del planeta y buscar las causas objetivas de ese accidente. Ejemplo, muchas veces se dice, oye, el mismo juez, ¿no?, te dice, oye, pero pobrecita la víctima, ¿no? Pobrecito el papá, que mira que murió la hija, murió la esposa. Sí, pues es doloroso, es complicado, es difícil. Pero yo voy a sentenciar en base a mi dolor. No. Tiene que ser un criterio técnico y científico. Por supuesto. Entonces, si tenemos los suficientes, diríamos, aparatos técnicos, los suficientes software, la suficiente capacitación para en la investigación policial o en la investigación fiscal lograr o acercarnos a la real causa del accidente, no habría tanta sentencia injusta, fíjate tú, y no habría tanto preso por subjetividades, por lo que a mí me parece, o por la pena. La justicia no es venganza. Claro. La justicia no es venganza. La justicia no es que porque murió mi hijo, murió mi padre, tiene que estar preso. No, señor. La justicia no está para hacer venganza. La justicia está para llegar a la real causa y sentenciar a los reales responsables. Claro, lo que pasa es que el Estado invierte en temas de, asesinatos, homicidios. Tú vas a las Dirincri España, Dirincri Aramburú, Dirincri Callao, y tienen pues máquinas, tecnología. Pero vas a los temas de seguridad vial, vas a las comisarías o vas a las unidades especializadas en accidentes de tránsito y no encuentras eso. ¿Por qué? Porque nos hemos despreocupado, o el Estado se ha despreocupado del tema de seguridad vial. Y como también se han despreocupado del tema de la reforma del transporte, como ya lo tocábamos, que debe ser una reforma integral. Involucrar al chofer, involucrar al peatón, involucrar autoridad, involucrar seguridad vial, lo que llamamos, lo que se llama vialidad urbana. La vialidad urbana involucra transporte pesado, transporte interprovincial, motocicletas, bicicletas, peatón, ¿por qué no decir patines, scooters? Tienen que involucrar todo esto para que pueda ser una real reforma. Involucrar al pasajero, que debe ser el primero en el que se debe pensar. El pasajero para hacer una reforma, Callao-Lima, Lima-Callao. Ojalá que el acto. Claro, tienes que facilitar eso porque tienes que pensar o meterte en la cabeza la idea de la interconexión. Así es. Porque en este momento hablamos de Lima y Callao, pero también tienes que pensar en interconectar todo el Perú, como ocurre en Europa. En Europa tomas un tren y te puedes ir de Francia a España o a otro país en tren. En el tren. Así es. Los países están interconectados. Por supuesto. Tú tienes que ir de la microtransportación a la macrotransportación. O sea, tienes que ir a trasladar mayor cantidad de gente por medios suficientes, por medios idóneos,
podríamos decir así, para lograr una real interconexión. Ahora bien, si tú no tienes un estudio, como decía, serio, técnico, de factibilidad, ¿cómo haces una reforma? Me preocupa que la ATU, que la Autoridad de Transporte Único, haya lanzado o ya pretenda lanzar una licitación en diciembre cuando la ciudadanía no conoce los estudios técnicos. Tú dices, ¿qué reforma va a hacer? Ojalá Dios nos escuche y ojalá las autoridades nos escuchen. No podemos hacer una reforma sin un real estudio, sin medir la capacidad de viaje, sin medir la necesidad, sin medir a los pasajeros. Claro. No podemos hacer. Como que en sí, si siguen haciendo, pueden afectar a los chalacos. Porque ¿cómo? Lo van a hacer. Porque hay chalacos que trabajan en Lima. Entonces tienen que movilizarse. Y limeños que trabajan en el Callao. Y de alguna manera, no es por exagerar, pero pareciera como que el no pensar en los chalacos cuando hacen esas reformas nos genera a nivel del transporte o a nivel de la circulación como un muro hacia los Estados Unidos, México con Trump, y no puedes pasar porque no tienes un medio cómo avanzar. O si quieres pasar, es tienes que pagar más. Es un muro imaginario. Es un muro imaginario. Una cosa así, o un peaje imaginario, porque estoy pasando del Callao a Lima. Claro, para del Callao, después de haber invertido 4 soles o haber invertido 2 soles, tengo que pasar a invertir 2 soles más. Claro, cuando eso se podría solucionar con un real estudio que unifique estas dos provincias, Callao y Lima, por lo que se llama continuidad urbana. La ley 30.900, que es la ley que crea el ATU, abre la puerta para que en otras provincias se puedan también crear autoridades autónomas. Lo que me preocupa de esta ley es que estemos pasando de la descentralización a la centralización. Porque, ojo, ahora le estás encargando, le estás diciendo, Lima no puedes, Callao tú tampoco puedes, no se ponen de acuerdo, ahora yo que soy el gobierno central voy a asumir las riendas y voy a dar una solución. ¡Wow! No estamos atentando contra la descentralización. Cuidado, porque también esta ley 30.900 abre las puertas para que en otras provincias se creen otras ATUs. Claro. Y entonces volvemos a que en otras provincias el gobierno central, el Ministerio de Transportes, asuma la competencia. Entonces, como que estamos perdiendo el espíritu de la Constitución. La Constitución del 79 nos hablaba de una descentralización y la del 93 nos habla mucho más todavía. Entonces, esta ley no vaya a ser que la ATU esté intentando centralizar aquello que se ha debido siempre descentralizar. Mira, el Decreto Supremo 017-2009 MTC ya daba una solución. Ya daba una solución. ¿Qué proyectaba eso? Que proyectaba simplemente que si es que Lima y Callao, o si las provincias no se ponían de acuerdo, convocaban a un arbitraje. Y el arbitraje era el que tenía que señalar cómo se tenían que hacer estas vías. Tenía que plantear Lima su solución, Callao su solución. Y en un arbitraje de derecho y técnico se tenían que poner de acuerdo. Eso nunca lo hicieron, fíjate tú. Era una solución interesante. Claro. Callao lo intentó hacer. Y eso me parece muy loable. Callao nombró sus representantes, Callao quiso hacer este tema, pero Lima nunca lo hizo. Entonces, la pregunta es, ¿quién estuvo incumpliendo todo esto? ¿Lima o Callao? La respuesta es obvia. Lima. Lima no respetó nunca las rutas del Callao. O mejor dicho, en el gobierno de Susana Villarán, y repito, la gente que está en la ATU es del gobierno de Susana Villarán, en el gobierno de Susana Villarán como que se dio el detonante. Este detonante o esta explosión que hizo, ¿sabes qué? A mí el Callao no me importa. Ya no me siento a conversar contigo, Callao. Yo hago lo que quiero. Y tanto así que en el segundo gobierno de Castañeda Locio lanzó una frase que me pareció de lo más desagradable, ¿no? Cuando le preguntaron, oiga señor, ¿usted va a respetar esta ruta? Porque Callao dice que tiene derecho a entrar en Lima por la ruta de interconexión. Y Castañeda dijo, ¿quién gobierna Lima? ¿Quién tiene el gobierno? Y mira lo que dijo, papá, yo lo tengo. Entonces, pues, si yo no quiero, no entran. No puede ser así. No puede ser así. Porque, o sea, no es un tema de pensar porque la mayoría, yo te lo digo con mi experiencia periodística, muchos piensan en sus ideas de partidarias, ¿no?
O sea, no Lima es de no mi es una partido, burbuja, no es de mi pues. partido, entonces no puedo sentarme a hablar con él. O sea, y el tema del transporte no tiene que ver con partidos políticos, sino con satisfacer las necesidades de los usuarios, del pasajero. Mira, A ti Lima no no te es una importa burbuja. si eres amarillo, blanco, Ah, no morado, me importa. verde, el color que No me seas. importa el color que tú tengas. Tienes que Rojo, verde, amarillo. traer soluciones. Lima no es una burbuja, Callao no es una burbuja. Tampoco. Así es. Son dos provincias que tienen, repito y lo repetiré hasta el cansancio, tienen continuidad urbana. Entonces tú no puedes buscar una solución pensando solamente en ti, en tus apetitos personales o en tu partido. Tienes que pensar en el usuario, en el peatón, en el chofer, Claro. en el transporte, en el vehículo, en el transporte de carga, en el interprovincial. Entonces, ahora, ¿cómo no pensar en el Callao si tiene los dos principales focos de atención de todo el Perú, puerto y aeropuerto? Y la necesidad de viaje es enorme. Así eso que a mí me digan que en la ATU solamente Callao tiene un solo representante, mientras que Lima tiene dos, a mí me parece un tema discriminatorio muy grave. Porque Callao debió tener también dos. Debió tenerlos. ¿Por qué? Porque simplemente no solo tienes que ver pues la dimensión de la provincia, tienes que ver que el Callao, como yo te digo, aparte de otros centros de atención, tiene un principal centro de atención que hace que la necesidad de viaje sea enorme. Puerto, aeropuerto. Aeropuerto, o sea, Simplemente. son la entrada al mundo y estamos dando un mal espectáculo pues a los turistas porque vienen con este tema y sumado, porque yo con ojos de turista, ¿no? Yo llego al aeropuerto, bajo del avión, tomo la avenida Elmer Faucett y lo que veo en dos escenarios puntuales son el mal manejo de las autoridades con respecto a las vías y el tema del transporte. Uno principal problema. Y veo lo mal educado en educación vial que están Sí. los conductores. Porque Segundo como hablábamos en la pausa, pues en otros países también hay alta congestión vehicular. Eso es México, natural. nada más, Pues. fíjate México. Pero los conductores siguen su carril. No están en el tema de que yo te meto el carro. Al O yo Pepe soy el carro, Vivo, no. o yo El soy, Pepe el Vivo. yo soy carro grande, tú eres carro chico, yo te gano. Y eso hay que cambiarlo. O sea, sobre todo lo que hemos conversado, bueno, y es largo y tendido, y nos falta tiempo porque esto pues... Nos ha faltado tiempo, de Sí, verdad. es un tema muy extenso, pero danos tus conclusiones, cómo podríamos de alguna manera remediarlo, pues, y ya esperamos contar contigo en otro programa para poder ampliar más cosas, porque esto, pues, tiene para rato. Mira tú, a agradecerte una vez más por la invitación. Primera conclusión, educación. Tú lo has dicho y lo hemos conversado a través de todo este programa. Educación. Necesitamos colegios, institutos, universidades, poder judicial, fiscalía, policía, todos estos autoridades, todos estos artífices, necesitamos generar conciencia de seguridad vial. Primer punto. Conciencia de correcto uso de las vías. Primer punto. Segundo punto. Un real estudio que piense en el peatón, que piense en el chofer, que piense en el pasajero. O sea, debemos hacer un estudio integral y de la ciudad misma, porque tú lo has dicho, nuestra ciudad, Lima y Callao, ha cambiado. Y la ciudad, como un ser vivo, va a continuar cambiando. Entonces yo no puedo pensar en una reforma sin pensar en la ciudad y sin hacer un estudio serio de factibilidad y un estudio de IPKs, índice pasajero kilómetros. No lo puedo hacer. Así que esto de querer lanzar una licitación a fin de año sin estudio va a ser lamentablemente más de lo mismo. Tercer punto, tomar conciencia. Yo como ciudadano, yo como pasajero, como peatón, como chofer, debo tomar conciencia. Debo tomar conciencia que debo respetar las reglas y las normas y no querer ser pues el tío vivo. Otra conclusión. Autoridad. Yo autoridad debo, en lo que me toca, señalizar mejor las vías. Gran parte de los accidentes existen, y eso no lo digo yo, lo dijo un estudioso chileno que vino aquí al Perú. No, Lima está mal señalizada, Callao también. Tiene que haber más pasos de cebra, más semáforos, tiene que haber zonas de pare, tiene que haber parqueos. Uno de los grandes problemas también es que no tenemos suficientes parqueos, el parque automotor aumenta y las vías no aumentan. Debemos tener mucho más vías alternativas, vías que puedan usar puentes aéreos, vías aéreas. Hay que pensar en más trenes, hay que pensar en más metropolitanos, diríamos así, pero sobre todo mucho más trenes. Entonces, si unimos todo esto como conclusiones, yo creo que sí lograremos, o yo considero que sí lograremos una real reforma.
que no solo se piense en apetitos personales, sino que piense en la ciudad. Y que de verdad, cuando lleguemos al aeropuerto o cuando los extranjeros lleguen, vean una ciudad ordenada, una ciudad que respeta y una ciudad que se hace respetar. Y lamentablemente, sin estudio, sin preparación, sin conciencia, sin sentido común, que es el sentido menos común de todos los sentidos, sin sentido común, yo considero que no podemos lograr una reforma. Ojalá que tengamos en estos años venideros un real cambio, y un cambio para mejor de la ciudad, para mejoría de los ciudadanos y de los pasajeros. Agradecerte por tu presencia, David. Ha sido para nosotros un gusto haber tratado ese tema con él hoy, que es un tema muy complejo y como lo dije hace unos instantes, esperamos contar con la presencia de él en otra oportunidad, en otro programa, para seguir conversando sobre este tema muy preocupante y en el cual, como él decía, tenemos que pensar en la interconexión. El primer puerto y la ciudad de los Reyes son hermanos, no podemos estar separados porque al final el que pierde es el ciudadano, el usuario, el pasajero. Entonces pensemos en ellos porque al final todos tenemos que estar beneficiados porque transportarse es una necesidad. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en Hablando de Tránsito. Saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, así que nos vemos la próxima semana.